Estamos con Luciana Jáuregui, politóloga, justamente desde Cochabamba, ¿no? Luciana, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Paz. Buen día, Diego. Un gusto para mí estar en La Razón Radio y también un saludo a Carlos. Y Carlos Saavedra también está con nosotros, consultor en comunicación política. Carlos, buenos días. ¿Cómo está, Diego? Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar en La Razón. Un saludo también a Luciana. Un saludo a ambos y agradecerles, por supuesto, este tiempo tempranito con nosotros. Quisiera arrancar, antes de entrar a la última encuesta que se difundió anoche, con esto que hacía referencia. ¿Ustedes ven que hay una tónica diferente de encarar ya la campaña, que al parecer los candidatos están muy metidos en las redes, en los foros, en los debates organizados por medios de comunicación, por organizaciones de la sociedad civil, por cámaras empresariales, y como que falta un poco de territorio, o estoy muy ansioso y eso vendrá después en la campaña, Luciana? No, yo coincido plenamente contigo, Diego, porque, bueno, yo creo que en el fondo se trata de una transformación, yo diría casi estructural, de las campañas electorales en este tiempo, ¿no? Por ese foco en la digitalización y las redes sociales, ¿no? El problema de ese tipo de campañas es que se enfocan en un público mucho más segmentado y específico, ¿no? Generalmente es un público urbano, un público joven, y que de alguna forma se restringe y no contempla otros sectores sociales de base, por ejemplo, más popular, ¿no? A esto le sumamos lo que tú decías, ¿no? Hay una participación, diría, excesiva en foros, en debates de tono quizás un poco más popular, ¿no? Es decir, con organizaciones ciudadanas, empresariales, etcétera, pero que no necesariamente están conectadas con los sectores de base, ¿no? Yo creo que mucho de eso podría explicar también las dificultades que tienen los candidatos de constituir, para empezar, mayorías nacionales, es decir, con cierto anclaje territorial y además de manera más o menos homogénea en todo el territorio. Y a esto sumaría que tienen además campañas bastante segmentadas, ¿no? Es decir, reducidas a su nicho electoral, ¿no? Y es decir, con poca capacidad de transversalizarse a otros sectores sociales, ¿no? Yo creo que las redes sociales son centrales, son clave, los medios de comunicación en general, pero que no se puede ganar sin territorio, ¿no? Quizás mucho de la desconexión de la agenda que tienen estos candidatos con la vida cotidiana de la gente pasa precisamente porque no hacen territorio. Algo que hacía un apunte, Luciana, y que quisiera que lo quiero mencionar por una cuestión de que puedo olvidarme de este punto antes de darle la palabra a Carlos, y quisiera que sea la segunda, diríamos, beta del análisis. Esto que decía Luciana de los candidatos le están hablando a los suyos, a los convencidos. Da la impresión que en el caso del MAS, tanto el candidato Eduardo del Castillo y el ex MAS, diríamos, Andrónico Rodríguez, en realidad están buscando hablarle al electorado del centro y muy poco a su votante, y ahí de repente puede ser el motivo que no están fidelizando con su voto duro, y en medio viene el factor Evo, del que vamos a hablar ahora. Pero él lo quería puntualizar para no olvidarme, porque es temprano, recién arranco con el mate, así que entenderán que por ahí me pongo disperso. Carlos, coincide también en esta mirada de que está muy digital la campaña, esto tal vez porque, según los datos, el 75% de los votantes es menor a 39 años, ese es un factor interesante, 3/4 del electorado es sub 40, ¿será por eso de repente? A ver, Diego, estamos en un momento de revolución digital, es cierto, y eso ha transformado no solo la forma de hacer política, ¿no?, sino la forma de vivir. El lugar en el cual más estamos, los seres humanos hoy, es en la pantalla, ¿no? Somos el homo pantallas, ¿no? Estamos en ese momento de la vida. Hay estudios que te plantean que alguien entre 18 y 24 años pasa en promedio 6.5 horas al día en la pantalla de su celular, ¿no? O sea que lo veía eso cuando trabajaba en un artículo, y es obviamente un lugar donde hay que estar. Pero sabes que
Diego, no hay política sin piel, ¿no? No hay política sin piel, y la política tiene que ser pensada de manera integral, tiene que ser pensada a través del aire, el mar y la tierra, haciendo una analogía de una estrategia bélica, ¿no? En política no se puede prescindir del poder de los medios tradicionales de comunicación, no se puede prescindir del valor que tienen las redes sociales, pero no podemos hacer política alejados de la gente. El gran desafío es que confluyan las estrategias de redes sociales, que confluyan las estrategias de medios de comunicación, y que confluya la piel, que confluya el contacto con la gente. Yo siento que esto es algo sintomático de este momento. La política se está alejando de la gente. La hiperdigitalización de la política lo que está haciendo es construir candidatos frívolos, candidatos que no terminan de conectar, con candidatos que no terminan de entender a su electorado, y menos aún de generar conexión emocional. Por eso, muy vinculado a lo que tú planteabas en el segundo momento, hay un electorado que es huérfano, hay un electorado que no está encontrando una filiación ni ideológica ni sentimental que le genere certezas, y por eso la cantidad de votos residual también se puede explicar en gran medida. Nadie está haciendo clic, nadie está enamorando, nadie está seduciendo a ese electorado. Y yo creo que esa hiperdigitalización es lo que pasa con las relaciones humanas, ¿no? Es lo que pasa exactamente lo mismo en la microrelación humana. Si solo mi relación está mediada a través de una pantalla, poco a poco la calidez de esa relación se va apagando. Y ahí yo creo que es parte de la explicación, no es el todo, ¿no? Concuerdo que ahí hay una desconexión mucho más profunda, hay un problema de no poder conectar y no poder entender el electorado de centro, que hoy está huérfano, que hoy siente miedo, que hoy tiene incertidumbre, y creo que son factores los que pueden ir explicando este fenómeno. Luciana, esto que usted planteaba de los candidatos le están hablando a los suyos, ¿no? Como que no están buscando ampliar, y la última encuesta, a la que ya vamos a entrar de lleno, muestra que lo que sí ha subido es la cantidad de indecisos, la cantidad de nulos, la cantidad de blancos. Aquí puede explicarse de alguna manera el factor Evo, sin lugar a dudas, que ya de frente arrancaron con la campaña por el nulo. Pero también usted percibe que en el caso de Eduardo del Castillo del MAS, Andrónico Rodríguez de Alianza Popular, que son los candidatos del masismo, el masismo residual, lo que quedó del masismo, lo que fue el masismo, no le están hablando en realidad a sus bases y quieren como enamorar a las clases medias, cuando en realidad tienen que enamorar a su voto, porque aquí la disputa, uno cuando empieza a ver los porcentajes y compara con elecciones pasadas, parecería que en el voto blanco, nulo e indeciso son votantes, no necesariamente militantes, pero votantes o simpatizantes del MAS, ¿no? Y que sus candidatos no los están enamorando. ¿Usted cree que va por ahí? ¿Es un error de la campaña como tal, Luciana? Yo creo que en el fondo estas elecciones hay que situarlas en el marco del proceso político que estamos viviendo, ¿no? Es decir, son unas elecciones atípicas porque se sitúan en un momento de transición, ¿no? Entre el ocaso de un modelo político económico y el surgimiento de otro, ¿no? Eso es clave para entender lo que está pasando con el votante, ¿no? Yo diría que básicamente las elecciones nos han mostrado un escenario muy complejo y muy volátil, ¿no? Donde se están produciendo desafiliaciones electorales y partidarias, ¿no? Es lo que tú decías, es de votante masista que está dejando de creer en el MAS y sin embargo no sabe por quién votar, ¿no? Pero también nos está mostrando la descomposición de ese sistema de partidos y el ascenso de una oferta electoral que no responde verdaderamente a las necesidades de la gente, ¿no? En el fondo hay una desalineación, yo diría estructural, entre la oferta electoral y la demanda social, ¿no? Esto es clave porque de alguna forma nos está dando indicios de una crisis, yo diría más o menos generalizada, que trasciende inclusive a los candidatos de derecha y de izquierda, de una crisis de representación, ¿no? Entonces, yo creo que el voto de los indecisos hay que leerlo como síntoma de ese proceso de descomposición del sistema de partidos, de las fidelidades partidarias, y sin que eso
condense o cristalice en otras opciones nuevas, ¿no? Ahora, específicamente en relación al MAS y a la izquierda y a todas sus facciones, sin duda estamos viviendo un momento muy crítico para la izquierda. Todas las encuestas muestran que hay un proceso de descomposición y que verdaderamente la crisis y la división interna que hemos tenido en los últimos años le está cobrando una verdadera factura, ¿no? Ahora, ahí el problema, me parece, es que en el fondo se está mostrando que el voto masista sigue de alguna forma capturado por su liderazgo histórico, ¿no? Es decir, si algo queda del voto masista, se está capturado por su liderazgo histórico, un liderazgo histórico que apuntala directamente, como tú decías, a deslegitimar las elecciones y en cambio a buscar una salida, si se quiere, extrainstitucional a las elecciones y a la crisis, ¿no? Ahora, evidentemente, hemos visto una candidatura de Andrónico muy complicada y con debilidades, yo diría, internas, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Una, por supuesto, se debe a su propio performance. Hemos visto un Andrónico muy débil, con muchas limitaciones de liderazgo, discursivas, etcétera. Eso se suma a una candidata a vicepresidente que genera muchos anticuerpos, ¿no? Más allá de su posición, etcétera, hay muchos anticuerpos incluso dentro de su bloque. A eso hay que sumarle además que la propia Alianza Popular es, si se quiere, una articulación un poco ecléctica, desordenada, de muchas facciones que no están terminando de lograr una unidad, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede ver en las críticas de la Federación de Campesinos de La Paz o en los cooperativistas, ¿no? Hay muchas tensiones internas. A esto, además, hay que sumarle un programa político que no termina, me parece, de hacer una autocrítica con el MAS, y se mueve en una ambigüedad entre la continuidad y la ruptura, ¿no? Y no sabe cómo lidiar con si apostar a la ruptura o a la continuidad, y ahí se ve entrampado en el discurso, ¿no? Ahí yo coincido plenamente contigo, Diego, que la campaña de Andrónico está mostrando un fracaso porque evidentemente está tratando de hablarle al votante de la derecha, del centro, etcétera, y no está considerando que en realidad la disputa de Andrónico es alterna, ¿no? La disputa de Andrónico es por consolidar su liderazgo dentro de la izquierda, y ahí su principal rival o adversario es Evo Morales, ¿no? Entonces, me parece que el discurso moderado de Andrónico no está teniendo efectos, ¿no? Es muy posible que sea necesario más bien hacer un viraje discursivo, ¿no? Y ver un Andrónico un poco más contencioso, polarizador, capaz de interpelar a los votantes tradicionales del oficialismo, ¿no? Pero yo creo que ya la campaña está mostrando muchas debilidades y tienen poco tiempo para reactualizar la estrategia discursiva, ¿no? Yo creo que va a ser difícil recuperar. A esto le sumamos a lo que tú decías, ¿no? Después de la salida de Bacopa tenemos un Eduardo del Castillo que igual, ¿no? Su máximo logro va básicamente poder mantener la sigla. Más allá de eso es muy difícil que pueda consolidar algo, ¿no? Además porque con todo el proceso de la crisis del MAS, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que lo que queda claro es la centralidad del votante indeciso, ¿no? Es decir, la forma en que estos ex votantes masistas, porque el perfil de los indecisos nos ha mostrado eso, que son ex votantes masistas, pero nada nos dice que quieren votar otra vez por el MAS, que quieren votar otra vez por Andrónico, o hasta dónde son votantes del levismo, ¿no? Es decir, yo creo que hay una heterogeneidad dentro del propio votante masista actualmente, ¿no? Pero sí está claro que estos votantes indecisos ponen un gran elemento de incertidumbre a todo el proceso electoral, tanto para los primeros lugares, Tuto, Samuel, pero también a las posibilidades de la izquierda, ¿no? De momento vemos una izquierda muy debilitada, sin capacidad discursiva y que no ha podido producir una sucesión ordenada de sus liderazgos. Estaba haciendo la matemática justamente con los datos para ver más o menos cómo vienen los bloques, ¿no? El bloque de, diríamos, los candidatos conservadores de la derecha, ¿no? Que están Samuel, Tuto, Manfred, Rodrigo Paz y Pavel Aracena, suma 55.5%, según la encuesta de Unitel, ¿no? La última. El bloque, diríamos, de lo popular, que ahí de contrabando, increíblemente una habilidad de Johnny Fernández para ser parte de ese bloque, suma 10.4%, incluyendo el 0.4% de Bacopa. Y el bloque de nulo, blanco e indeciso, 34.1%, ¿no? O sea, que es un porcentaje realmente importante, es decir, un tercio del electorado está, según la última encuesta de Unitel, entre indeciso, voto blanco, voto nulo. Eso son números
bastante grandes, Carlos. Yo creo que hay una recomposición de cómo históricamente el voto tenía sus universos, ¿no? Y eso creo que hay que entenderlo, ¿no? Creo que ha cambiado muchísimo y eso es fundamental para la campaña. A ver, los últimos 20 años, tanto con Evo como con Arce, ¿cuál fue la tónica de las campañas? Primero, había un factor polarizante, ¿no? Había dos polos bien constituidos, ¿no? El masismo y el antimasismo, ¿no? Y un masismo que si uno hace estudios y hace sociología del voto y empieza a ver estadísticamente cuánto has representado, tenías un masismo que tenía un 35% duro, militante del movimiento al socialismo. Como también tenías un 30% antimasista, hay gente que jamás iba a votar por el movimiento al socialismo. Al medio de esos dos universos polarizados, siempre tenías un 40%, un 35% de un voto de centro, que es un voto que puede tener algunas inclinaciones ideológicas leves, pero es mucho más pragmático, ¿no? Es el voto que es la gente que no tiene una identificación netamente partidaria, pero que termina siendo una especie de voto pragmático por aquel candidato, eh, por aquel partido que te termina dando más seguridad, más certeza, que resuelve tus problemas de la economía, ¿no? Y en gran medida el movimiento al socialismo ganó. Primero, manteniéndose hegemónico, teniendo un liderazgo único en el bloque de izquierda y llegando a seducir gran cantidad del voto de centro, ¿no? Ese 35% unido del movimiento al socialismo, más un 20% o un 25% del voto de centro, le dio sendas victorias electorales en el pasado al movimiento al socialismo. Hoy eso ha cambiado. La hipótesis que tengo viendo algunos datos es que, primero, el voto de izquierda se ha reducido. Tienes un voto de izquierda o más vinculado al masismo cercano al 25%. Pero ¿cuál es la novedad ahí? Que ese voto está absolutamente fragmentado, ¿no? Ese voto, para comenzar, tiene un líder que se llama Evo Morales, que Evo Morales ha decidido dinamitar la elección y ha decidido atacar a Andrónico Rodríguez. Y ahí coincido con Luciana, el principal rival electoral que tiene Andrónico Rodríguez es Evo Morales. Quien le está quitando más votos es Evo Morales, ¿no? Y eso no lo está entendiendo la campaña de Andrónico. No, yo veo un Andrónico muy light, veo un Andrónico descafeinado, veo un Andrónico que no se está conectando con el votante de izquierda, que no quiere polarizar, veo un Andrónico muy señorito, ¿no? En sus discursos, en sus planteamientos, queriendo generar una especie de nuevo acuerdo, nuevo pacto social, mirando muy a las clases medias, cuando su principal tarea, si es que quiere llegar a segunda vuelta, es seducir al votante duro. Y el Andrónico descafeinado no va a llegar a seducir al votante duro, ¿no? Exactamente lo mismo y mucho más dramático es lo que pasa con Eduardo del Castillo. Eduardo del Castillo es la antítesis estética de lo que es el MAS, ¿no? Eduardo del Castillo no representa lo que históricamente fue el sujeto del MAS. Entonces, eso le genera una diferencia muy grande. Tú tienes un Eduardo del Castillo que está en una campaña que más parece un reality show, un casting de Bailando por un Sueño, que mostrándose muy vinculado a las bases masistas, ¿no? Creo que hay un divorcio tremendo, ahí creo que hay un menosprecio a la discursividad, hay un menosprecio a lo que el MAS ha construido en su momento. Entonces tienes ese 25% de voto de izquierda dividido, primero en gente que va a hacer lo que Evo diga que haya que hacer, y ahí vas a tener un 10% del votante, un 15% del votante que por ahí va a votar nulo, y eso es una herida de muerte para Andrónico, ¿no? Y Andrónico no le está hablando a ese segmento, están pensando que hablándole a la clase media van a ganar la elección. Su primera tarea es entren en segunda vuelta, no lo están haciendo. Eduardo del Castillo, al final, yo creo que termina conectando muy poco, ¿no? Los datos han mostrado que al final tiene una mochila muy pesada, pero además su estrategia de vinculación con los jóvenes o su estrategia de vinculación con las clases medias tampoco va a resultar, porque hay una corriente instalada de cambio
que es bastante peligroso para ellos. Entonces, obviamente, creo que ahí hay un problema central en estas campañas, ¿no? Y por el otro lado, tienes una novedad, ¿no? Tienes una novedad, yo coincido ahí, la lectura que haces, Diego, es muy buena. El bloque de oposición al MAS ha logrado ya un 55%, ¿no? Tienes el 40% de Solituto, tienes el 8% de Manfred, tienes el 6% de Rodrigo Paz, ya estás en un 55%. ¿Qué le muestra eso? Primero, la oposición histórica al MAS ha crecido, ¿no? Porque el momento de crisis se lo asignan al MAS. Segundo, que el votante de centro no está mirando a la izquierda, ¿no? El votante de centro no ve salida con la reproducción del mismo modelo, está mirando hacia otro lado. Y mirar hacia ese otro lado es mirar a la oposición al MAS. Entonces, pero tampoco tiene un liderazgo único o alguien que haya terminado de abrazar a los indecisos, ¿no? Creo que ese es otro problema. También veo una campaña estancada ahí, ¿no? Una campaña que no puede seguir creciendo, una campaña que parece que ha llegado a sus techos y no veo ninguna habilidad de las campañas por escuchar y llegar a ese votante que en algún momento votó por el MAS, ¿no? Que es más, puede ser que en varias elecciones haya votado por el MAS, que hoy no quiere saber del MAS, ir al otro lado y no termina de ver a alguien que lo convenza. Entonces creo que estamos en un momento de encrucijada estratégica para todos, ¿no? Andrónico va a seguir jugando a ser Andrónico Light para llegar a las clases medias o vuelve a sus bases, ¿no? Evo va a dinamitar todo el proceso electoral o va a generar que yo no creo, algún puente con algún candidato. ¿Qué van a hacer Samuel Doria Medina y Tuto para conquistar el votante de centro que antes votó por el MAS? ¿Van a hacer algo o no van a hacer nada? ¿No? La estrategia nacionalista de Manfred interpelando a Claure va a funcionar, no va a funcionar, le está haciendo bien, no le está haciendo bien. Creo que todos tienen respuestas y todos están en un momento en el que urgente necesitan repensar su estrategia. Faltan 17 días, no falta nada, ¿no? Y generar cambios ahí va a ser bien complejo. Creo que el tiempo es enemigo de todas las candidaturas. Luciana, para ir ya terminando diríamos, el bloque masista o lo que fue el MAS, y de ahí nos vamos a la acera del frente para también hablar un poco sobre qué hay al frente. Viendo los números, Andrónico en las encuestas de Unitel arrancó con un 14 y fue bajando, y a esta tercera encuesta llegó a 6.1. Todas las otras encuestas, para mañana se espera otra que salga justamente del periódico El Deber, y muestran casi la misma tendencia, ¿no? Una bajada desde que empezó a hablar Andrónico y desde que Evo Morales se plantó al frente. Y parece que Andrónico viene a reproducir lo que decía Carlos, el error, diríamos, que cometió el arcismo, ¿no? De realmente ponerse al frente a Evo Morales como rival político y que sabemos que es bastante, diríamos, tenaz, ¿no? Por no decir otra cosa. Un Andrónico descafeinado, decía Carlos, que le está hablando a las clases medias, seduciendo. Ahí se puede entender su acompañante de fórmula, la estrategia de campaña, quienes están acompañando también en los primeros lugares, diríamos, de senadores, salvo Humberto Claros en Cochabamba, pero vemos una Susana Bejarano, por ejemplo, en La Paz, y otro tipo de candidaturas un poco más clases medias, que interpelan a las clases medias, y vemos que el resultado es que tiene 6 en la última encuesta. Si nos basamos en las encuestas, tiene más riesgo a perder siguiendo esta estrategia. ¿Qué debería hacer? Agarrar un auto, ir a la UCAeñe y hablar con Evo Morales y decir, bueno, Evo, de acá tenemos que salir en una foto juntos, porque o eso implicaría perder, bueno, ¿qué le queda? 6% según la última encuesta, perder ese 6% porque se espantarían de que Evo Morales esté con Andrónico Rodríguez. ¿Cuál su mirada en esto, Luciana? Yo coincido con lo que decía Carlos, que Andrónico actualmente está en una campaña de segunda vuelta, ¿no? Él está tratando de
interpelar al votante de centro y no se está dando cuenta que es, insisto, una campaña a la interna, ¿no? Él está disputando el voto con los otros candidatos de izquierda y en concreto con Evo Morales. Eso implica que la estrategia de campaña centrista, ¿no? Negociadora, conciliadora, con aspiraciones de llegar a la clase media, tradicional, al votante de centro, no tiene resultado. Desde mi perspectiva, Andrónico debería encarar una campaña más bien polarizante, interpeladora, ¿no? Y sobre todo porque ha quedado claro, y a mí me parece que eso casi ya está cerrado, que Evo Morales no le va a traspasar su votación a Andrónico Rodríguez. Eso está bastante claro, ¿no? Por lo tanto, Andrónico debería desarrollar una estrategia más bien crítica, interpeladora respecto al liderazgo de Evo Morales, asumir, si se quiere, todas las tareas inconclusas del MAS y al mismo tiempo reactualizar, ¿no? En el fondo, yo creo que el votante de izquierda necesita ver qué es lo que está en juego actualmente en el proceso electoral. Y básicamente, si uno lo lee desde el campo nacional popular, lo que está en juego es la continuidad y la posibilidad del autogobierno, ¿no? Es decir, que vuelvan las élites políticas tradicionales y que amenazan directamente al modelo de redistribución económica y al Estado plurinacional. Eso ya lo hemos visto con mucha concreción. El discurso de Andrónico no ha logrado apuntalar esos ejes políticos, ¿no? Y al contrario, ¿no? Ha tratado de ser más bien bastante condescendiente con Evo Morales y lo que sucede es todo lo inverso, que Evo Morales le cierra la puerta una y otra vez, ¿no? Entonces, esa estrategia no está funcionando. Desde mi perspectiva, Andrónico debería desarrollar un liderazgo mucho más decisivo, mucho más fuerte y una estrategia polarizante que pueda articular y cohesionar al votante masista ante la amenaza de lo que se viene, ¿no? Ahora, ahí el problema, me parece, es la hipótesis que tiene de juego Evo Morales atrás, ¿no? Y Evo Morales lo que está planteando es un momento de deslegitimación de las elecciones que de alguna forma lo catapulte a futuro como el líder de la oposición desde la calle y desplazar con eso completamente a Andrónico Rodríguez, porque en este momento, ¿cuál es la principal amenaza para Evo Morales? Andrónico Rodríguez, porque eso podría generar un relevo generacional dentro de su bloque. Eso a Evo, ya lo hemos visto reiteradamente, no le interesa. Entonces necesita deshacerse de Andrónico, ¿no? El problema, me parece, ahí es que el cálculo de Evo Morales es que vamos a asistir a un momento de ascenso de masas y con eso de alguna forma vamos a desplazar al gobierno de turno. Yo creo que esa hipótesis no se sostiene, porque más bien estamos entrando a un momento regresivo, donde la capacidad de movilización hasta el propio evismo ha fracasado una y otra vez. Hemos visto que tampoco han podido, por ejemplo, hacer caer al gobierno de Arce. Incluso un gobierno tan débil, un gobierno con muchas críticas, etcétera, ¿no? Al contrario, estamos en un momento más bien de parálisis, de desmovilización social, con una fuerte demanda social más bien casi autoritaria de poner orden, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia de Evo Morales es, además de personalista, es maximalista, ¿no? Y se equivoca en su cálculo estratégico a futuro. Me da la impresión que Evo Morales al final va a ganar la interna, pero a costo de sacrificar todo el proceso político del movimiento nacional popular, ¿no? Ahora, y el problema es que vamos a tener un Andrónico que prácticamente puede ser un momento de debut y de salida, ¿no? Es decir, un Andrónico que si no cambia en este poco tiempo que tiene su estrategia, prácticamente es una fuerza política derrotada, ¿no? Y eso demuestra otra vez que la izquierda no ha podido desarrollar una sucesión de liderazgo y un proceso de rutinización del carisma, que de alguna forma desplace a Evo Morales, ¿no? En este momento yo creo que Evo Morales se ha convertido en el principal impedimento para una reactualización del movimiento popular, ¿no? Ahora, el problema es que eso quiere decir que en el fondo vamos a tener ya de alguna forma, lo decía Carlos, una mayoría parlamentaria de derecha en el Parlamento, con una suerte de reedición de las coaliciones legislativas de antaño, y un escenario bastante crítico porque al final lo que nos está demostrando las encuestas es que tampoco la derecha tiene que tener un discurso completamente triunfalista, ¿no? Porque el proceso electoral no es aritmético y la derecha no está capitalizando del todo la derrota de la izquierda. Lo que vemos, como no es una sumatoria mecánica la de los candidatos, vemos a candidatos débiles que no generan adhesiones
fuertes y que su legitimidad se sostiene en un solo nicho electoral. Yo quiero insistir en eso, ¿no? Lo que vemos es un Tuto, un Samuel, que básicamente están anclados en los sectores sociales tradicionales, pero lo que no han podido generar una transversalidad de discurso ni hablarle a los sectores populares. ¿Y por qué esto es importante? Porque los datos ya nos muestran que el perfil de los votantes indecisos es un perfil popular, es un perfil de un exvotante masista que tiene, que está en las zonas del altiplano, que tiene un nivel de instrucción menor, etcétera, ¿no? Hay todo un perfil sociológico del votante masista que necesita ser interpelado por alguien. Y los votantes, los candidatos de derecha y de centro derecha no lo están haciendo. Yo creo que ahí se ha demostrado que su discurso antimasista no alcanza, que es necesario otro tipo de mecanismos y operaciones discursivas para interpelarles. Y yo diría inclusive que últimamente hemos tenido hasta un repliegue discursivo casi tecnicista, ¿no? Un tecnicismo completamente abstraído de las realidades concretas de la gente y de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces hay también ahí, y eso ya de manera estructural, la posibilidad de que tengamos un gobierno con una legitimidad de origen muy débil, ¿no? Una legitimidad de origen muy débil. Y esto sería algo insignificante si no consideráramos que se trata de un proceso de transición muy importante en que se necesitan hacer reformas estructurales a nivel económico institucional. Entonces, ¿con qué legitimidad van a hacer ese tipo de reformas, ¿no? Entonces, lo que vemos básicamente es un sistema político tradicional que está colapsando y una crisis de representación estructural, ¿no? Que permea tanto a las izquierdas como a las derechas. En este análisis que hacía Luciana de que probablemente el cálculo de Evo Morales es constituirse en el referente de la oposición, volver a cohesionar a las organizaciones sociales que hoy están partidas porque el gobierno de Luis Arce tiene organizaciones sociales afines a él, el levismo tiene organizaciones sociales afines también al expresidente Evo Morales, pero se calcula que una vez que pierda, una cuestión normal, pierda el poder Luis Arce, automáticamente todo se va a volver a cohesionar, diríamos, dentro de las organizaciones populares y que claramente Evo Morales, ante un eventual incremento o un número importante de votos nulos, blancos, dirá, bueno, vieron, esos son mis votos, así que yo soy el referente. Una vez cohesionando la organización social, aunque no tenga parlamentarios, va a tener la calle caliente de repente. Ese es el cálculo que estimo estaba planteando más o menos Luciana. Y en este escenario, con una asamblea muy fragmentada, porque la asamblea se definirá en 17 días, con presidentes o el presidente que llegue va a tener entre 20 y 25% según las encuestas, ¿no? Antes de ir a la segunda vuelta. Entonces va a ser realmente una asamblea muy fragmentada, sin mayorías claras, salvo que se alíen todos, y ahí sí se podrán hacer reformas constitucionales, de repente plantear retroceder algunos cambios que se hayan podido lograr. En este cálculo de Evo Morales volviendo a cohesionar las organizaciones sociales y calentando la calle, un inevitable ajuste que todos proponen, por lo tanto medidas impopulares, una asamblea fragmentada, un momento de cansancio de la gente que ya es un caldo de cultivo que ahora lo único que está, diríamos, parando las movilizaciones es que hay elecciones en 17 días, porque si no de repente ya estaríamos dinamitados. Pero en este escenario, ¿qué nos espera el 2026 y qué le puede esperar al siguiente gobierno teniendo a Evo Morales en las calles, una asamblea muy frágil y prácticamente una economía destruida? Va a ser muy duro, Diego. ¿En qué sentido? Primero, el cálculo de Evo Morales tiene que tener dos variantes, ¿no? Primero, no sé si será fácil calentar la calle, ¿no? Porque la gente le va a dar un periodo de tolerancia, yo creo que corto al próximo gobierno, pero le va a dar un periodo de tolerancia, ¿no? Y segundo gran tema es que no sé si Evo Morales estará en la calle en el gobierno de oposición, ¿no? Yo creo que cárcel va a ser un lugar donde él puede estar porque se ha convertido en una especie de trofeo político para la oposición y va a haber una presión para que él esté ahí, ¿no? Y habrá que ver qué sucede, ¿no? Creo que ese va a ser otro momento determinante. No va a ser fácil calentar la calle, hay quiebre,
hay una derrota moral de muchas organizaciones que antes representaban al movimiento, al socialismo, y creo que no están en un momento inmediato de parapetarse. Creo que eso es a mediano tiempo, ¿no? Y creo que la estrategia hiperpersonalista de Evo Morales también le ha costado mucho. Hoy no hay capacidad de movilización. Los últimos bloqueos han demostrado que solo han podido generarse parte en el Chapare, parte en el norte de Potosí y pare de contar. Entonces, creo que esa fractura profunda que hay al interior del bloque popular le genera una falta de cohesión social, pero también una falta de movilización. Entonces, nos espera primero un retorno a la democracia de consensos, ¿no? Va a haber una democracia pactada 2.0. En lo económico estoy casi seguro que todas las opciones van a ir por una estrategia de shock. No creo que haya ningún tipo de gradualismo en la implementación de medidas para salir de la crisis económica. Eso va a generar un malestar social. Yo creo que va a generar también la semilla para la rearticulación de un bloque popular. Eso es bastante complicado con Evo Morales a la cabeza por la situación que va a tener Evo Morales, ¿no? Y hay que pensar qué es lo que va a hacer Evo Morales después de la elección. Evo Morales va a continuar en el Chapare. Evo Morales va a salir del país. Es también una posibilidad, ¿no? Que esté jugando a deslegitimar la elección, y al decir que no ha habido una elección legítima, que ha sido una elección que ha proscrito a la gente y que ha entrado un gobierno que está dispuesto a cazar. Y en esa lógica, ¿qué es lo que va a pasar? Puedes tener una de las hipótesis, un Evo Morales refugiado en otro país, pidiendo asilo político, ¿no? Si se queda en el país, el riesgo ante un gobierno de oposición que sufre Evo Morales es grandísimo, ¿no? Yo les diría que es una de las promesas de campaña de la oposición hacer cumplir la orden de aprehensión que tiene Evo. Entonces, va a haber un vacío en el bloque popular. Yo no veo un Evo Morales desde acá liderando una resistencia, liderando movilizaciones. Yo creo que lamentablemente Evo puede ser el partero y el sepulturero de un momento político. Ahora, ese momento político se va a reinventar, ¿no? De eso también estoy seguro. Ese movimiento político se va a reinventar, pero creo que ya no es el momento histórico de Evo Morales. Y eso le cuesta mucho entender a él, ¿no? Le cuesta mucho entender que los momentos históricos tienen inicios y tienen clausuras, ¿no? Que él ha jugado un rol en la historia, pero el querer aferrarse y ser él el único que lidere este proceso le ha pasado una factura carísima al bloque popular, ¿no? Y lamentablemente para el bloque popular, él está terminando siendo... Ahí hemos... terminando de ser... Sí, estamos con algunos problemas, Carlos, justo cuando decía lamentablemente para el bloque popular. Quisiera ahora que vayamos a la acera del frente. Decía Carlos, a Evo Morales le cuesta entender que ya su momento político ha culminado. Hablábamos con otras personas, Luciana, por ejemplo, Freddy Bovarín, que es vicepresidente Morena, fue viceministro de Luis Arce, bastante crítico del expresidente Evo Morales, y decía, esta elección va a jubilar a muchos, ¿no? ¿Es realmente esta la última opción que tienen Tuto, Manfred, Samuel, que vienen en elección? Si estaba Evo más en la papeleta, era casi la papeleta del 2005, ¿no? Luciana, ¿es este ya, diríamos, el momento final, la jubilación en la política para estos personajes, Luciana? Yo quisiera hacer dos pequeños apuntes a lo que decía
Carlos, que nos ayuda a entender el momento que tenemos actualmente, ¿no? Claro, el cálculo del levismo es que estamos en 2003, ¿no? Cuando en realidad estamos en 1982, 1985, ¿no? Que quiere decir un proceso completamente distinto, no ascendente, sino más bien regresivo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que esto es importante? Porque de alguna forma estamos viviendo un momento de descomposición, no solamente del MAS, sino del propio sujeto histórico, ¿no? Del sujeto indígena campesino. Y eso tiene una traducción en la descomposición interna muy fuerte de las organizaciones sociales, ¿no? A nivel rural, pero también a nivel urbano, ¿no? Es decir, las estructuras corporativas, ese tipo de mediación corporativa en sí misma está en crisis. ¿Y eso qué nos está demostrando? Que es muy difícil plantear un escenario de articulación como si nada hubiera pasado, como si la crisis no hubiera tenido efectos, la división del MAS, etcétera, en la que se pueda cohesionar nuevamente el movimiento popular. De hecho, hemos visto que durante las protestas Evo Morales no lograba articular a los sectores populares del transporte, gremiales, etcétera, ¿no? Pese a que recogía parte de su agenda económica. ¿Y esto por qué? Porque me parece que en la sociedad, así como Evo Morales mantiene un núcleo duro de votantes, también se ha generado un fuerte sentimiento y una posición antievista, ¿no? El antievismo es una corriente política más fuerte inclusive del antimasismo y que es capaz de legitimar y avalar muchas disposiciones coercitivas, ¿no? El uso de la fuerza, incluso a través de los gobiernos, ¿no? Esto, por ejemplo, Yayagua lo ha mostrado con mucha claridad, cómo la gente, por su resistencia al levismo, es capaz, por ejemplo, de pedir que las Fuerzas Armadas y los militares intervengan, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna forma nos está mostrando el espíritu de la época, es decir, que no va a ser fácil reeditar una movilización popular, un ascenso de masas, mucho menos que Evo Morales pueda dirigirla, porque hay mucha resistencia, y que además en la sociedad, en ese impulso porque la crisis se resuelva, por volver a un escenario de estabilidad y de certidumbre, va a haber una corriente política muy fuerte que va a decir pongan orden, ¿no? Y eso te marca un escenario completamente diferente al que me parece se está imaginando el levismo. Ahora, ahí ya concretamente respecto a lo que me preguntabas, yo coincido plenamente, ¿no? Te decía que estas encuestas y estas elecciones en particular están mostrando un cambio del sistema político tradicional en su conjunto, no solamente para la izquierda y para la derecha. Claro, eventualmente por la coyuntura de crisis, por la derrota del MAS, estamos viendo que por primera vez estas opciones de la derecha neoliberal tienen algunas posibilidades de victoria con posibilidades y con cantidades reducidas, ¿no? Sin embargo, yo creo que también ha quedado claro que son liderazgos y programas políticos que ya no responden a la nueva Bolivia que se ha formado, ¿no? Que tiene un perfil sociológico también diferente, ¿no? Es una Bolivia joven, es una Bolivia urbanizada, digitalizada, con aspiraciones inclusive de insertarse a la globalización. Es decir, hay todo un fenómeno de cambio cultural, político y estructural que se ha generado, que estos liderazgos de la derecha, más antiguos todavía que el MAS, no representan, ¿no? Y ahí, ¿por qué te digo esto? Porque hay algunos fenómenos nuevos, como por ejemplo el fortalecimiento de DUN en su momento, del capitán Lara, cuestiones así que ya el Chi nos daba algunos indicios de que la gente está aspirando a otro tipo de liderazgos, ¿no? Si a mí me preguntas como hipótesis, yo creo que la gente está aspirando a una suerte de tecnopopulismo, ¿no? Un liderazgo que combine tecnicismo, economicismo, pero también con una suerte de liderazgos fuertes que vuelvan a darles estabilidad y certidumbre a la gente. Esa combinación me parece que está esperando, ¿no? Entonces, yo creo que a lo que va a suceder a la larga es que estas elecciones van a ser, y el gobierno que venga va a ser un gobierno completamente fusible, ¿no? Un gobierno que va a quemar la transición, si tú quieres, y que recién en las próximas elecciones vamos a tener un recambio completamente profundo de la política y del sistema de partidos en su conjunto. Es decir, estas elecciones acaban con el MAS, pero también con esa derecha tradicional. Lo que estamos viendo es la emergencia de otro tipo de política con coordenadas, inclusive ideológicas distintas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, claro, hay las coordenadas que ordenan el campo político actualmente son un poco liberalización de la economía, el retorno del discurso meritocrático, la digitalización y las regiones, ¿no? Yo diría que esos 4 ejes están estructurando actualmente el campo político y los liderazgos que tenemos actualmente en la centroderecha y en la derecha no representan el cambio social que ha tenido Bolivia, ¿no? Y sus programas están mostrando precisamente eso, que generan adhesiones débiles. Yo diría, me animaría a decir, y con eso cierro, Diego, ese neoliberalismo noventero
está quedando completamente anacrónico. A mí me da la impresión más bien que se trata de otro tipo de neoliberalismo más vinculado al emprendedor, al individuo, ¿no? Una suerte de neoliberalismo más bien mucho más popular, ¿no? Y eso es lo que está emergiendo lamentablemente. Diríamos entonces que sería como un neoliberalismo descafeinado, recuperando justamente lo que decía Carlos respecto a Andrónico. A Carlos lo perdimos lastimosamente, no está en La Paz, está en Sucre, y bueno, hemos perdido la señal. En este perfil que graficaba Luciana respecto a la gente está buscando un perfil populista tecnocrático, diríamos, está apuntando a buscar un Milei que hablaba de la economía, en su forma de hacer política es bastante populista. Ya los resultados los estamos viendo que no eran los que esperaban, los que prometió. Argentina sigue endeudándose, sigue con el dólar planchado, pero amén de las reservas internacionales, algo que en cualquier momento va a estallar. La inflación no ha parado, o sea, siguen subiendo los precios, sigue cayendo el movimiento económico, sigue cayendo la industria en la Argentina. La Argentina y Milei, que se convirtieron en algún momento en referentes y todos evocaban. Yo me acuerdo incluso al diputado Ormachea gritando "viva la libertad, carajo", en una sesión de asamblea. Hoy se han moderado un poco porque los resultados en la Argentina no son los que esperaban, pero ahí del tecnopopulismo y de estas medidas de shock que decía Carlos en su última intervención, surge la pregunta de, en estos programas que nos están ofreciendo las diferentes candidaturas, ¿quién va a pagar los platos rotos, ¿no? ¿Cuál va a ser el sector más golpeado por estas medidas de ajuste que claramente tendrá el siguiente gobierno? Yo creo que de inicio es un error extrapolar mecánicamente el liderazgo de Milei a la realidad boliviana, ¿no? Es una realidad con sus propias connotaciones, con su propia cultura política y con sus propias aspiraciones, ¿no? Entonces, de hecho, esa estrategia de emular a Milei, tú lo has dicho muy bien, Diego, ha fracasado completamente. Sin embargo, lo que sí se constata, y se constata verdaderamente no solamente en las encuestas, sino en estudios, por ejemplo, de investigación serios, que dan cuenta que hay una predisposición social de la gente a buscar liderazgos fuertes y liderazgos que les den respuestas concretas en términos de economía. Incluso, dicen las encuestas, si eso implica sacrificar la propia democracia, ¿no? Ese es un dato clave. Lo que no quiere decir que se replique este perfil extrafalario, histriónico, etcétera, de Milei, ¿no? Yo creo que hay ahí una búsqueda de un liderazgo más a la boliviana. Yo me animaría a decir que hay una demanda social de un liderazgo nuevo, más allá de la política tradicional y de la forma y además de la forma que hasta ahora hemos tenido de polarización, ¿no? Entre masismo y antimasismo. Me da la impresión que lo que la gente está buscando es un liderazgo que se ponga por encima, ¿no? De esas diferencias, de esa polarización entre masistas y antimasistas, y que no pertenezca a la política tradicional. Es paradójico porque de alguna forma lo que parece es que la gente quiere un liderazgo nuevo, pero que tenga una cierta experiencia técnica, ¿no? Ahora, ahí evidentemente, tú lo decías muy bien, todos los programas, yo me animaría a decir, incluido parte del programa de Andrónico, lo que te están planteando es un proceso de liberalización de la economía y reducción del papel del Estado, ¿no? de la intervención que tenía el Estado. ¿En favor de quiénes? En favor del capital, y en favor del capital agroindustrial y del capital minero. Eso se ve con muchísima claridad. El problema ahí es que todas las políticas de ajuste que tienen que ver con reducción del Estado, con la subvención, etcétera, en el fondo lo que están planteando es que la crisis la van a pagar los pobres, ¿no? La crisis la van a pagar los pobres, los impuestos, reducciones, etcétera, se producen más para los grandes empresarios, para los grandes propietarios, etcétera. ¿Cuál es el problema ahí? Es que ninguno de los candidatos, incluido el propio Andrónico, ha podido hacerse cargo de esa agenda, ¿no? De decir, a ver, aquí que la crisis no la paguen los pobres, hay que plantear un programa alternativo, ¿no? Al contrario, lo que vemos es una izquierda más bien, Carlos lo decía muy bien, descafeinada, que trata de agarrar un poco de la agenda de la derecha, pero no tanto, etcétera, ¿no? Entonces, el problema me parece que hay ahí un segmento popular que no está encontrando tampoco respuestas y que va a ser la más perjudicada, ¿no? Porque
las corrientes y las tendencias nos están mostrando que más bien vamos a tener un proceso de derechización con un ajuste muy crudo, un ajuste yo también coincido que va a ser probablemente de shock y que va a tener efectos muy concretos en la vida cotidiana de la gente. Tal vez por eso también eso explica por qué los votantes no terminan de decantar tampoco por las propuestas de derecha, ¿no? Porque al fin y al cabo uno te puede decir, yo voy a quitar la subvención, voy a hacer esto y esto, pero nadie te dice cómo van a compensar los costos sociales que van a tener esas medidas de ajuste estructural. Y si a esto tú le sumas, porque nosotros ya hemos vivido, no es nada nuevo esto del neoliberalismo, y hemos visto que el proceso de estabilización macroeconómica tiene consecuencias muy fuertes en términos de desigualdades sociales, ¿no? Porque lo que produce es una concentración más bien de la riqueza en desmedro de los sectores populares. La brecha de desigualdad que en estos años se ha reducido vuelve a aumentar, ¿no? Entonces estamos en un proceso crítico. El problema es que para plantear reformas alternativas, si se quiere plantear una salida política y económica por izquierda, se necesita crear condiciones políticas, ¿no? Y la descomposición de la izquierda, la mezquindad que han tenido todos los liderazgos, estas disputas fraticidas, etcétera, lo que han hecho es más bien contribuir a un escenario adverso, ¿no? Y esto es importante porque las encuestas, así como que te muestran que hay votantes indecisos, etcétera, también te muestran una gran parte del electorado quiere cambio, ¿no? Y eso es, en cierto modo, un voto castigo también a la izquierda, ¿no? Cuando uno escucha a los candidatos y les hacen preguntas respecto al pasado, ya sea propio o de su bloque, es como que sienten un poco de vergüenza, ¿no? Da la sensación de que están avergonzados, en el caso de Andrónico y Eduardo del Castillo, de Evo Morales, como que quieren despegarse, y en el caso, no sé, de Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, que estuvieron con Yanine Áñez el 2020, también da la sensación y dicen, no, yo no estuve en ese gobierno, yo no tuve nada que ver, Arturo Murillo se había salido antes, Tuto Quiroga fue una especie de embajador más o menos ante la comunidad internacional del gobierno de Yanine, se quieren alejar mucho más del proceso de capitalización de los 90s, aunque algunos de ellos o casi todos han participado justamente, Manfred Reyes Villa, que también se despega de todos cuando prácticamente fue aliado de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue aliado de Banzer, fue aliado de Goni también en su momento el 97 y el 2002, 2003. Entonces es como que todos sienten, como que quieren guardar en el armario el pasado, ¿no? Los muertos en el placar y claro, en realidad sí hay una historia detrás de todos y no están sabiendo capitalizarla, porque tranquilamente podrían capitalizar los logros del gobierno de Evo Morales, como podrían capitalizar los gobiernos diríamos, del proceso de capitalización, si es que ha existido algo bueno, pero parece que es como que todos son impolutos y nuevos, y eso es como que genera desconfianza, ¿o no, Luciana? Sí, definitivamente, yo te decía, ahí todos, o el 80% de los candidatos son parte de la política tradicional, ¿no? Estos candidatos de derecha y centro-derecha, incluso más, ¿no? Bien, tú lo decías muy bien, de un gran fracaso de un proyecto neoliberal de la década de los 90, ¿no? Yo creo que ahí el problema reside en que estamos frente a una nueva generación, ¿no? Y muchos estudios también lo han mostrado, de jóvenes que componen gran parte del padrón electoral, que son jóvenes que no han experimentado, ¿no? Verdaderamente estos gobiernos neoliberales y que no ven al proceso de cambio como un periodo de excepcionalidad histórica, que es lo que ha sido, sino un periodo más bien de normalización, de regularización, si se quiere, de prolongación de un régimen que les ha movilizado a tener aspiraciones de cambio, ¿no? De ahí que estas corrientes de centro derecha, etcétera, tengan alguna oportunidad, porque de alguna forma no hay una memoria viva y activa del proceso histórico que hemos tenido y del fracaso y los efectos que han tenido en términos de exclusión económica, política y cultural estos gobiernos neoliberales. El problema, me parece, y conecta muy bien con lo que hablábamos hace un momento, es que la única candidatura posible, que es Alianza Popular, que podría capitalizar esto, no lo está haciendo, ¿no? Porque precisamente estamos viendo un liderazgo de Andrónico moderado que trata de hablarle al centro en lugar de a su votante tradicional.
deberíamos ver más bien un Andrónico que permanentemente diga, pero los gobiernos liberales, pero ustedes estaban, pero esto y el otro, ¿no? Y eso no está sucediendo. No vemos una campaña mucho más ofensiva, agresiva, de la candidatura de Alianza Popular. Entonces, de alguna forma, eso hace que estas hipótesis de directas consignas de Tuto Quiroga, entre otros, de no mirar el retrovisor, queden ahí, que queden en el olvido, ¿no? Porque no hay nadie que politice y que haga una suerte de politización de la memoria para ver lo que está en juego efectivamente en este momento político. Pero de todas formas, yo como te decía, pienso verdaderamente que estas elecciones y el gobierno que venga va a ser un gobierno completamente de transición, en el sentido en que recién se inicia el proceso de renovación de los liderazgos políticos, ¿no? En este momento estamos teniendo una crisis de representación, donde las personas y los votantes no se sienten identificados, es una oferta electoral que no responde a la realidad de la gente. Entonces, la tarea, creo que, Diego, es precisamente identificar cuál es la nueva formación social que tiene Bolivia y qué tipo de aspiraciones y liderazgos políticos están buscando, ¿no? Porque me da la impresión que Tuto, Samuel, Manfred son parte de un ciclo pasado que no responde al nuevo perfil de promedio del votante que está emergiendo, ¿no? Yo creo que vamos a vivir un recambio también a posteriori de las élites políticas, ¿no? Lo cierto es que sin duda se advierte ya un proceso regresivo, ¿no? Un momento de nuevamente de ampliación de la liberalización del mercado, de retorno de las élites tradicionales a la política, ¿no? De desplazamiento de los sectores populares e indígenas con costos sociales muy altos, etcétera, y el problema ahí es que hay una izquierda que no está pudiendo contener, ¿no? Es una izquierda que en su momento debía orientar y direccionar el sentido de la crisis, y actualmente vemos una izquierda más bien replegada en personalismos, ¿no? Cada una viendo cómo puede capitalizar toda esta debacle, ¿no? Y en realidad lo que te digo es que lo que se está viendo es que es una izquierda que está dispuesta a sacrificar todo el proceso político por sus propias ambiciones personales, ¿no? Yo creo que hay una izquierda y un votante también de izquierda muy confundido, ¿no? Que está esperando una línea estratégica y un liderazgo que de alguna forma le cohesione y le dé un sentido de identidad y proyecto a futuro, ¿no? Yo creo que esa es la tarea a futuro. Yo creo que nos acaba de regalar el título, ¿no? Hay una izquierda y un votante de izquierda bastante confundidos. Queremos agradecerle mucho, Luciana. Ha sido un placer conversar esta hora con usted. Hemos podido casi recorrer todo en torno a este proceso electoral. Estamos a 17 días de las elecciones y es un placer conversar con usted, igualmente con Carlos, que ya lastimosamente lo perdimos en la parte final. Que tenga buen día, Luciana. Nuevamente, muchas gracias y será hasta otra oportunidad. No, gracias a ustedes, Diego, por la invitación. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Luciana Jáuregui, politóloga, estuvo con nosotros.